y entramos de lleno en parte de la presentación de las comunicaciones. Para ello contamos con la participación de doña Inmaculada Grajal Caballero, es interventora general de la Diputación de Palencia, que nos presentará las 3 comunicaciones seleccionadas en el proceso correspondiente y a las personas que están detrás de ellas. Le damos un aplauso. Buenas tardes. Vamos a abordar la última parte ya de esta intensa jornada con la presentación de 3 comunicaciones. El comité organizador del Congreso abrió la posibilidad de presentar comunicaciones hasta el 24 de julio pasado y fueron presentadas 16 comunicaciones. Un gran éxito. Todas las comunicaciones presentadas eran de un enorme interés, calidad y aplicación práctica, pero ha sido necesario elegir por exigencias del programa 3. Entonces, los criterios que utilizó el comité para esta selección eran el grado de interés de los contenidos abordados, el nivel de innovación, la aportación al diseño de buenas prácticas y la posibilidad de presentar modelos y experiencias novedosas que pudieran brindar este tipo de presentaciones. En base a estos criterios, las 3 comunicaciones seleccionadas han sido la elaborada por Sandra Salvat Miró, jefa del Servicio de Control Previo del Ayuntamiento de Tarragona, y Celia Casellas Canela, jefa de sección de control previo de ese mismo ayuntamiento, bajo el título de Las observaciones en los informes de fiscalización de requisitos básicos, su utilización por el control permanente, explicación de un modelo de gestión. La segunda comunicación seleccionada ha sido la presentada por Enrique Benítez Palma, vicepresidente de la Comisión Innotec de FIASEP y ex consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, bajo el título de Ciberseguridad en las entidades locales, lecciones para el control interno en casos de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia y la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba. Y la tercera comunicación, que se presentará en esta tarde, correrá a cargo de Vicente León Mirabet Márquez, secretario interventor del Ayuntamiento de Génoves, bajo el título Del siempre se ha hecho así a la mejora continua a través del control interno en un pequeño ayuntamiento. Para comenzar con la primera comunicación, pido a Sandra Salvat y Celia Casellas tengan la amabilidad de acercarse al escenario para presentar su primera comunicación. Como decía, ambas prestan servicios en el Ayuntamiento de Tarragona. Muchas gracias por estar aquí. Lo primero, daros la enhorabuena por la selección de vuestra interesante comunicación, que versa sobre las observaciones en los informes de fiscalización y la posibilidad de, a través de estas observaciones, que el órgano de control interno lleve a cabo un proceso de control todavía más exhaustivo por parte del órgano interventor. Sabemos que las observaciones no tienen una amplia regulación en nuestra normativa, ¿no? Únicamente el apartado segundo del artículo 14 del Real Decreto 424 la regula refiriéndose a ellas en el sentido de que no tienen efectos suspensivos y en ningún caso procede la presentación de las discrepancias. Voy a introducir vuestra interesante presentación solamente con una frase. El órgano de control interno debe encontrar el equilibrio entre el control previo, ágil y eficiente que ofrece la fiscalización en régimen de requisitos básicos y el análisis más exhaustivo del expediente materializado mediante las observaciones incorporadas a los informes. Y sin más preámbulos, tenéis la palabra para presentar vuestra comunicación. Muchas gracias. Buenas tardes, es un placer estar aquí, también un reto. Queremos dar las gracias al Congreso por habernos permitido presentar nuestra comunicación y a todo el personal del servicio que lo hace fácil día a día. Como veréis, nuestro diseño está basado en 2 momentos diferenciados. Un primer momento en el que se configura todo el sistema de observaciones. Estas aportan un valor añadido a la fiscalización de requisitos básicos en la medida que pueden poner de manifiesto irregularidades o mejoras en la gestión. Y un segundo momento, que es un cuadro de mandos en el que, a partir de la explotación de estas, permite obtener riesgos, detectarlos y planificar el control financiero posterior.
El modelo se hace con la dirección del interventor, José Fernando Chicano. Y visto esto, las fotografías de Tarragona, a la cual os invitamos que visitéis, entramos en materia. Bueno, el modelo es un modelo global de control, ágil y eficiente, como decía Inma, que profundiza en el control previo. Ágil, en la medida en que utilizamos la fiscalización de requisitos básicos con su agilidad, con su parametrización, con sus tiempos, y eficiente en la medida en que las observaciones aportan este valor añadido. Entonces, tenemos un control previo, un resultado global de control previo, que a diferencia de la fiscalización plena, el modelo, el análisis del control, es individual. En nuestro caso, tenemos un modelo global. Con este análisis nos permite planificar el control financiero. Me he saltado una diapositiva, volvemos atrás. Bueno, seguimos. Bien, el modelo lo diseñamos a partir de lo que nos ofrece el legislador. El legislador nos lleva parece llevarnos hacia la fiscalización de requisitos básicos con unos estándares mínimos, y a partir del principio de autonomía local, cada organización diseña su modelo de control. En nuestro caso, hemos diseñado el de requisitos básicos, y dando mucha importancia a las observaciones, puesto que nutren lo que es la parte de función interventora y ayudan al control financiero. Veréis que esto saldrá varias veces durante la ponencia, pero es importante. En este modelo, como sabemos, las observaciones no están reguladas y la finalidad es buscar un equilibrio. Aquí es muy importante la cualificación del personal, porque este es el que tiene que encontrar el equilibrio entre la facilidad, la diligencia que te ofrece los requisitos básicos con las observaciones. Como os decía, en nuestro modelo hay dos momentos diferenciados. Un primer momento, el de configuración de las observaciones, en el que diseñamos todas las observaciones. Veníamos de un sistema que teníamos una base de datos con observaciones, pero estas era un poco complicado explotarlas. Entonces, decidimos determinar un sistema cerrado, sistematizadas, protocolizadas, y con 4 categorías distintas en función del riesgo. Las clasificamos en 2 tipos distintos, unas transversales, que son aplicables a cualquier tipo de expediente en función independientemente de la fase de ejecución presupuestaria, y las específicas, que las incorporamos y están clasificadas y se incorporan de manera diferenciada en función del tipo de expediente y de la fase presupuestaria del gasto. Luego veremos un vídeo en el que muestra un ejemplo de esto. Entonces, como he dicho, las clasificamos en 4 categorías, del 1 al 4, el 1 el menor riesgo y el 4 el de mayor riesgo. Esto es un sistema explotable. En las observaciones, conscientes de que puede ser complicado determinar un sistema absolutamente cerrado, introducimos la posibilidad de incorporar notas explicativas que rompen la rigidez de la observación, y lo que ayudan es a completar un expediente en particular, y introducen las notas recurrentemente utilizadas como explicación. Las de riesgo 1. Las observaciones de riesgo 1 son las de menor riesgo, tienen un carácter más explicativo, y aquí son importantes las notas explicativas. Las observaciones con un nivel de riesgo 2. Estas observaciones se incorporan en supuestos en los que la falta de justificación de la excepcionalidad no está bien fundamentada, en los supuestos en que la reiteración o circunstancias de aplicación pueden llegar a un fraude de ley. Estas observaciones se pueden incorporar en el informe resumen.
Las de riesgo 3. Estas observaciones, bueno, igual que las anteriores, y bueno, todas las observaciones no afectan al resultado del informe de fiscalización. O sea, tenemos un informe de fiscalización con resultado favorable y observaciones, aunque las observaciones también se pueden incorporar en informes de fiscalización desfavorable. Estas se incorporan, las de número 3, se incorporan en supuestos en los que los requisitos de comprobación obligatoria son favorables, pero no obstante el órgano de control observa que hay un incumplimiento normativo más allá de los extremos de verificación obligatoria. Entonces se incorpora una observación del tipo 3 y estas son susceptibles de incorporar en el Plan Anual de Control Financiero. Las de riesgo 4. Las de riesgo 4 son las de mayor riesgo y lo que hacen es alertar que se ha podido omitir requisitos o trámites esenciales, más allá de la verificación de los extremos de fiscalización de requisitos básicos. ¿Y por qué se realizan? Pues se incorporan y se realizan cuando su tramitación puede causar un perjuicio económico o son de especial riesgo. Entonces, en estos supuestos, el informe de fiscalización pone de manifiesto que lo complementa y se incorpora junto con el resultado del control o un informe de control permanente concomitante, que en este caso será desfavorable. El concomitante se fundamenta en el acuerdo del Consejo de Ministros. Con lo cual, en estas observaciones de riesgo 4 tendremos como resultado de control dos informes. Uno de fiscalización de requisitos básicos favorable, porque los extremos de comprobación obligatoria dan un resultado favorable, y en el que se complementa y adiciona un informe de control concomitante con resultado desfavorable. Bueno, ahora toma la palabra la compañera Celia. Buenas tardes a todos. A continuación les mostramos en un vídeo la explicación que nos acaba de dar Sandra. Buenas tardes. En el presente vídeo les mostramos un informe de requisitos básicos y cómo incorporamos las observaciones en el mismo. En la primera página se identifica el expediente y aparecen los requisitos a verificar. En las páginas siguientes aparece el resultado del informe y las observaciones que habremos incorporado en el mismo. Ahora vamos a ver cómo incorporamos las observaciones. Una vez verificados los requisitos básicos y adicionales, nos aparece más abajo un listado de observaciones disponibles en función del tipo de expediente. Aparecen las transversales y las particulares. Cada observación va asociada a un color a fin de visualizar el riesgo. Con el símbolo de sumar vamos seleccionando las observaciones que queremos incorporar en el informe. Más arriba aparecen las observaciones que hemos seleccionado. En este caso vamos a poner un ejemplo de una subvención nominativa a una banda de música municipal. El ayuntamiento quiere dar una subvención. El órgano gestor ha declarado la urgencia en la tramitación del expediente. No obstante, en el expediente no queda justificado. En este caso, seleccionaríamos una observación de riesgo 2 para poner de manifiesto la necesidad de motivar la tramitación excepcional. En relación con el objeto de la subvención, el órgano gestor en el expediente determina claramente los conciertos que quiere realizar, el repertorio y las fechas de los mismos. Aplica el régimen de subvenciones. No obstante, correspondería aplicar el régimen contractual. Es por este motivo que pondríamos una observación de riesgo 4 para ponerlo de manifiesto y emitiríamos un informe de control permanente concomitante. En el caso que fuera un poco dudoso la contraprestación, podríamos seleccionar una observación de riesgo 2 relativa a la definición de objeto de subvención para su posterior análisis mediante el control permanente. Una vez hecha la fiscalización, generaríamos el informe. En el informe
se pone de manifiesto que se emitirá un informe de control permanente concomitante y aquí en la última página aparecen las observaciones que habremos seleccionado previamente. Con la incorporación de observaciones en los informes se da un valor añadido a la función interventora. Se pone de manifiesto unos riesgos más allá de la verificación del cumplimiento de los requisitos básicos. Este sistema no demora la tramitación y aporta una información adicional al órgano gestor y al órgano de control de posibles irregularidades y o propuestas de mejora. Muchas gracias. Ahora explicamos la segunda fase de la implementación de nuestro modelo. En este caso es el diseño y la actualización de un cuadro de mandos. Este cuadro de mandos nos permite obtener los datos estadísticos a partir de todas las observaciones que hemos realizado en los informes. Y estos datos los podríamos poner en el informe resumen y servirán de fundamento para el plan de actuación de control financiero. Bueno, con la obtención de estos datos se determina la elección de riesgo de forma objetiva y orienta el control posterior. Entra vídeo. Hola de nuevo. Mientras que en el vídeo anterior les mostrábamos cómo incorporábamos las observaciones en los informes, el cuadro de mandos que vemos en la imagen nos permite hacer un análisis global a partir de todas las observaciones incorporadas en los informes de fiscalización. Nos permite obtener datos estadísticos al momento mediante la selección de filtros. Podemos filtrar por año, por tipo de expediente, por órgano gestor, para obtener conclusiones del control previo. Los datos estadísticos nos permiten demostrar de una manera objetiva la elección del riesgo y orientar el control financiero posterior derivado de este. Es un análisis de conjunto, que escapa del análisis individual que se daría en el caso de fiscalización plena, no necesaria cuando se hace fiscalización de requisitos básicos. En el primer gráfico se muestra porcentualmente las observaciones realizadas en los informes clasificadas por riesgo. En el siguiente gráfico se muestra la distribución por meses y trascendencia. En la parte derecha, en este cuadro, se ponen de manifiesto las observaciones realizadas de riesgo 4 y en la parte inferior a la izquierda podemos filtrar en función del tipo de riesgo y nos salen las observaciones que hemos incorporado en los informes en función de la frecuencia. Si filtramos, por ejemplo, el año 22 y un departamento gestor, por ejemplo nos saldrán los datos en función de la selección de los filtros. En este caso, llama la atención que la mayoría de observaciones las hemos realizado en el mes de diciembre. Además, en las observaciones más utilizadas, vemos que hemos utilizado frecuentemente la observación que pone de manifiesto que el servicio de control dispone de 5 días para emitir el informe de fiscalización. En este caso, se debería analizar el motivo por el cual se han concentrado la mayoría de los informes de expedientes en el mes de diciembre. Podría deberse a una tramitación ineficiente por parte del gestor, por falta de recursos humanos o cualquier otro motivo, y sería analizable mediante el control permanente. Como vemos, a partir de las observaciones que constan en los informes y de su explotación mediante este cuadro de mandos, nos da información global del control previo, que servirá de base para el control permanente. Muchas gracias. Bueno, ya para concluir, ¿qué nos aporta este modelo? La automatización de la fiscalización de requisitos básicos más la revisión adicional que realizamos mediante las observaciones implica un sistema de control eficiente que requiere de un personal cualificado que detecte los riesgos, debilidades o propuestas de mejora. La utilización de observaciones predeterminadas y tipificadas junto con la explotación mediante el cuadro de mandos posibilita la implantación de un control global. Permite un control interno
unitario simultáneo entre función interventora y control permanente. Es un modelo dinámico. A partir del análisis y la explotación de las observaciones, nos da información para, a partir de una elección de riesgo y de acuerdo con el principio de autonomía local, reformular los parámetros de la función interventora, plantear e introducir nuevas observaciones, eliminar las que no utilizamos o también modificar el riesgo que va asociada a cada una. Nos permite demostrar la elección del riesgo de una manera objetiva. Nos ayuda a planificar el control financiero y la incorporación de los resultados en el informe resumen. Bueno, pues ya eso es todo. Muchas gracias y espero que les haya gustado la presentación. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por vuestra exposición. Por las nuevas ideas que nos aporta para explotar este importante elemento en nuestra labor fiscalizadora, ¿no?, que son las observaciones. Y ahora tenemos unos minutos para, si alguna persona queréis hacer alguna pregunta o realizar algún comentario o aportar alguna cuestión en relación con la presentación que se ha realizado. Sí, hay una pregunta por ahí, por favor. Sí. Cuando quieras. Lo hago de viva voz, aunque no tengo... Sí, por favor. Que Sandra fatal. Soy Juan Suárez de Diputación de A Coruña. ¿Me parece? Sí, bueno, no. Me parece un sistema muy interesante y pienso en copiarlo, de veras, pienso en copiarlo porque nosotros, de hecho, también en fiscalización previa, aunque no tenemos el régimen de requisitos básicos, sí que a veces en algún expediente, aunque lleva un informe favorable, sí que ponemos de manifiesto algún riesgo para luego someter al control financiero posterior, ¿no?, sobre todo en las subvenciones. Entonces, lo que yo os pregunto, la aclaración que os pido es: ¿estos expedientes en los que introducís notas de riesgo los lleváis siempre a un control financiero posterior? ¿Lo hacéis simultáneo o lo hacéis posteriormente y un control íntegro? Bueno. Gracias. Cuando queráis, Sandra. Como hemos comentado, o sea, están clasificadas en 4, o sea, las del tipo 3 serían las que irían en control financiero, en el Plan Anual de Control Financiero. Y no obstante, sí que a final de ejercicio hacemos un análisis y, bueno, en el Plan Anual de Control Financiero también determinamos el control continuo, que es más inmediato. O sea que sí, que por una parte se incorporarían en el Plan Anual de Control Financiero y luego las del 2 irían al informe resumen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí que quisiera, si es posible, que nos clarificarais cómo habéis seleccionado la existencia de 4 niveles, 4 grados en relación con las observaciones, esta tipificación en 4 grados. ¿Por qué 4 grados? Porque en el momento en que se implanta el control, o sea, atendiendo al riesgo, a la organización, a los medios personales disponibles, pues se considera que es el más eficiente para dar cumplimiento al mandato del Real Decreto de pues, minimizar riesgos y obtener un control eficiente y eficaz. Pero bueno, como hemos comentado también, o sea, nuestro sistema es un sistema dinámico que anualmente analizamos, revisamos y bueno, es susceptible de introducir pues, modificaciones en función de, como es un sistema vivo, del momento y de la organización. A mí me sugiere también este tema el importante campo de posibilidades que ofrecen las observaciones para los interventores o secretarios interventores de pequeñas entidades locales que aplican modelo simplificado y no realizan control financiero. Es decir, es un instrumento, yo creo, muy útil para conseguir la labor que todos pretendemos, ¿no?, que es una mejora cada día en la gestión. Bueno, pues si no hay más... Perdona, sí. ¿puedo hacer una puntualización? Por supuesto. Sí, digo, la mayoría de informes en un ayuntamiento donde el sistema de control está muy implantado, la mayoría de informes tienen resultado favorable.
Es por este motivo que la información de los riesgos, debilidades, salen de las observaciones. Si no, tendríamos ninguna información. Muy interesante, exactamente. Bueno, pues voy a agradeceros vuestra presentación, a pedir un fuerte aplauso para ellas. Y vamos a pasar a la segunda comunicación de esta jornada. Corre a cargo de Enrique Benítez Palma. Él es vicepresidente de Infonec de FIASEP y su comunicación va a versar sobre una situación que nos preocupa a todos, ¿no? Y sobre todo en los últimos tiempos en los que hemos asistido a importantes hackeos y estafas en las entidades locales, con lo cual la ciberseguridad no cabe duda que se ha tornado en un tema de gran relevancia y de gran interés para todos nosotros. Pido por favor a Enrique Benítez que tenga la amabilidad de salir al estrado. Vale, ¿lo voy a hacer de pie? Bueno, pues muchas gracias. Enrique, enhorabuena por la selección de tu comunicación y bueno, yo creo que el tema que planteas nos interesa a todos, no solamente a los interventores y tesoreros, ¿no?, sino a todas las organizaciones, a todos los miembros de la organización y además creo que vas a plantearlo un poco relacionado con la labor que puede tener el interventor de poner de manifiesto qué ha fallado en la organización para que puedan llevarse a cabo estas estafas, estos hackeos y lo más importante, ¿no?, darnos unas recomendaciones y unos consejos para que nuestra forma de actuar prevenga este tipo de actuaciones. Sin más, tienes la palabra. Muchas gracias. Voy a hacerlo de pie, si no te importa. Perfecto, como tú quieras. Bueno, he cumplido uno de mis sueños, que es salir al escenario de un teatro desde la zona de regidores y que me digan Enrique prevenido, con lo cual ya estoy encantado de la vida. Gracias a la IGAE por seleccionar mi comunicación. Enhorabuena, Sandra, Celia y Vicente, que está allí detrás, por compartir este momento conmigo y muchas gracias, Inmaculada, por tu presentación y enhorabuena a la organización porque está siendo todo estupendo hasta el momento. Yo no me dedico al control interno. Yo dejé de ser consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía en 2021, pero sigo aquí a rebufo porque tengo un montón de buenos amigos, me interesan estos temas y ahora me incorporé a mi trabajo, que es la captación de inversiones de empresas extranjeras en Andalucía, no tiene nada que ver con esto, y la financiación de startups. Y dirán, ¿qué hará aquí Enrique? Bueno, pues porque me gusta la ciberseguridad y he publicado algunas cosas sobre estos temas. Esto va ahí. A ver si lo tengo al revés. No. Ahora, es que no os quiero dar la espalda. Bueno, el esquema de la intervención, que voy rápido porque hablo mucho y tengo poco tiempo. Hackeos y estafas en el mundo local, un tema de máxima actualidad, con especial referencia a los casos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, que trascendió poco, y de la Empresa Municipal de Transporte de Valencia, con un caso mucho más conocido, con unas consecuencias terribles para la persona que se ha encontrado con un proceso de responsabilidad contable, con una sentencia novedosa del Tribunal de Cuentas de la Sala de Justicia ya en mayo y unas responsabilidades que ahora vamos a ver. Yo publico un artículo en 2021 con mi compañero Carlos Vaz sobre la responsabilidad de los empleados públicos en el caso de estafas informáticas y creo que estoy aquí porque envié mi propuesta de comunicación y un poco tiempo después en La Razón se publicó una entrevista con esta persona que dio su nombre, está dando la cara, Celia Zafra, que se titulaba Víctimas o culpables, si los empleados públicos qué responsabilidad tienen en el caso de estafas informáticas. Y bueno, creo que estuve en el momento oportuno, en el lugar oportuno y por eso estoy aquí ahora mismo. Sobre el tema de hackeos y estafas en el mundo local. Búsqueda artesanal en Google al hacer la comunicación. Si uno mete estafa ayuntamiento 2023, hackeo ayuntamiento 2023, pongo las dos cosas juntas, aunque sean diferentes porque están relacionadas. Navalcarnero, Alcalá de Henares, Arganda, Illescas, Telde, Vilaseca, Vitoria, Boiro, Palma de Mallorca, Barcelona, una empresa pública que le estafaron 350.000 euros, eso sí lo recuerdo. Mérida, Requena, Cubelles, Diputación de Córdoba, hackeos, sistemas paralizados, se pusieron en contacto con el CNI, Diputación de Zaragoza. Si lo hacemos ahora, saldrán más. Primera idea importante, la filosofía, esto no me va a pasar a mí, es inválida. No hay hackers coreanos del norte, rusos, diciendo voy a hackear a Navalmoral de la Mata. No, eso no ocurre así. Todo esto tiene que ver con las personas que trabajan en las organizaciones. Donde hay personas, hay vulnerabilidad.
Y donde hay vulnerabilidad hay una brecha y hay posibilidad de estafa y de hackeo. He puesto el ejemplo de Jerez porque yo fui consejero de la Cámara de Cuentas 2015-2021, me hice cargo de la parte de seguridad de la información. En 2017 aprobamos la política de seguridad de la información de la Cámara de Cuentas de Andalucía y una vez que nosotros cumplimos, fiscalizamos a los demás. Y entonces introdujimos la fiscalización de cumplimiento de legalidad del Esquema Nacional de Seguridad. Íbamos a los sitios y en los servidores había macetas, se utilizaban como neveras. Ninguna sorpresa para los que nos mováis en este terreno. Y fuimos a Jerez con un equipo multidisciplinar, auditores económicos, auditores informáticos. Y ese mismo día nos llaman de Jerez, oye, que no nos dejan pasar porque han hackeado el ayuntamiento. En Andalucía hay ayuntamientos, que nadie se moleste, que tienen algunas dificultades con la rendición de cuentas y nosotros no nos creímos que estuvieran hackeando Jerez justo el día que íbamos a fiscalizarlos, ¿no? Pero resulta que era verdad y al final los hackearon y hubo un problema y tardamos mucho tiempo en hackearlos. Y antes de pasar de Jerez, quería insistir en 3 cuestiones en el tema de las personas. Una USB con un virus abandonada en el parking de una organización tiene un 70% de probabilidad de que alguien lo coja y lo meta en el ordenador del trabajo. 70%. Si tiene un logotipo, es del 70%. Última técnica de los hackers, lo escuché en Córdoba hace poco. Correo masivo a los empleados ofreciendo una tarjeta de Amazon de 300 euros. El 5% aporta su correo electrónico y sus credenciales de acceso al sistema. 5% de tasa de respuesta. Si hay 1000 personas, 50 personas dan la clave. Y gente que está en el trabajo viendo porno y pincha donde no debe, está a la orden del día. Y no es cotilleo, es para que se sepa por dónde entran los hackers a los sistemas. No es nada muy sofisticado, ¿vale? Ayuntamiento de Sevilla. Sufrió una estafa en 2021, este año un hackeo, lo sabéis todos, ha estado muy paralizado y tal, pero hay algunas noticias que, además de los informes oficiales, hay que leer las noticias porque hay cosas que llaman la atención. El Ayuntamiento de Sevilla fue estafado, voy fatal de tiempo ya, porque por el sistema del man in the middle, ¿no? Interceptaron las comunicaciones, se iba a hacer un pago importante de las luces de Navidad, recibieron un correo, oye, hemos cambiado la cuenta, 962.000 euros estafados que no se han recuperado. Esto fue en 2021, lo han hackeado ahora en 2023, pero en las noticias sobre el hackeo hay una cosa que me llama la atención. Primero, los hackers han pedido casi 1,5 millones de euros de rescate, pero me llama la atención esto de abajo. El Banco de España fue el que detectó el pago a una cuenta inusual y es quien advirtió al Ayuntamiento de Sevilla. Esto lo he leído en El País. Si es cierto, a mí esto me ha llamado mucho la atención. Y seguimos. Un hackeo. Hay un poco de agua, ¿no? Que me estoy quedando seco. Mira que estoy acostumbrado a hablar, pero nada. Seguimos con la viñeta. Un CEO o el dueño de una empresa oye, ¿cómo va el tema del hackeo? Sigue su curso, ¿no? No podemos acceder a los sistemas, tampoco podemos acceder a los sistemas de los clientes y tal. Y dice, bueno, ¿has pensado en pagar el rescate? Y dice, no, los hackers no quieren dinero. Lo que quieren es que tengamos software seguro, que animemos a la gente a utilizar la autentificación multifactor, que tengamos a los proveedores con el software actualizado, que hagamos copia de seguridad de nuestras bases de datos y que enseñemos a nuestros empleados hábitos higiénicos sobre ciberseguridad. Y dice el CEO, ¡salvajes!, ¿no? Pero queremos pagar el rescate, ¿no? Mira que obligarnos a hacer todas esas cosas. Pues esto sigue pasando en muchas organizaciones. No se hace prevención, no se hace nada y luego hay gente que decide pagar el rescate. Ojo, pagar un rescate ahora mismo se puede considerar financiación de una organización terrorista, incluso. Esto me lo comentó un catedrático de Derecho Administrativo. Si el hackeo es ruso de Corea del Norte, te pueden enfrentar a financiación de banda terrorista, por no comentar ayuntamientos que deciden pagar y luego inventarse contratos menores para pagar al que ha pagado el rescate. Apuntar lo que también ocurre. No como solución a los ayuntamientos, que os veo, que he visto alguna cara por ahí de bien, me la apunto. No. Cuidado, pero eso también está ocurriendo en España en este momento. Se paga rescate y al proveedor informático se le va pagando poquito a poco. Esa es la realidad y no podemos ocultarla. Gerencia de Urbanismo de Córdoba. Voy a parar un poco. Bien. He puesto mucha letra
para que lo descargáis y lo leáis. Gerencia Municipal de Urbanismo, Man in the Middle, se paga 482.000 euros desde la Gerencia de Urbanismo a una empresa constructora y, ojo, el correo se envía a una cuenta genérica de la Gerencia de Urbanismo a la que todo el mundo accede y en el correo que se envía solo falta una S, donde ponen constructoras aragonesas, debería poner constructoras aragonesas, solo una S, y pican. Y la interventora del Ayuntamiento de Córdoba, en el Plan Anual de Control Financiero, incorpora un informe específico para ver qué ha pasado. Esto es súper interesante. Y hace una serie de cuestiones. La primera, mientras más gente haya pagando, hay más riesgos. Y la tesorería estaba muy descentralizada y quienes pagaron y tenían esas funciones llevaban 20 años en comisión de servicio. Claro, cuando se hace un informe empiezan a salir todos los trapos sucios que se deberían haber evitado y que no se han evitado. Hace referencia a las competencias del Real Decreto y la estafa es tan cutre que resulta que el dinero se transfiere a la cuenta de una persona que era, en un artículo de prensa ponía que era modelo, realmente era prostituta, una prostituta rumana que trabajaba en la Costa del Sol, se recupera parte del dinero, pero finalmente hay un importe no recuperado de 52.500 euros. La responsabilidad posible recae sobre los pagadores. Estoy mirando a Nuria. Sobre los pagadores. Pero el informe de la interventora es muy interesante. Se recuperan las competencias de tesorería para el tesorero y descubre más cosas. SicalWin, un programa que todo el mundo utiliza, pues resulta que cualquiera puede acceder a SicalWin. Entonces lo que pasó fue que se recibió un correo desde una cuenta falsificada, muy burda, que alguien vio, entró en SicalWin, cambió la cuenta de pago y se pagó a quien no era. Los estafadores eran tan burdos que ni siquiera retiraron el dinero. Entonces, cuando se dieron cuenta, se recuperaron 430.000 euros, pero hay 52.000 que sí retiraron y que no se han recuperado. La interventora dice, bueno, cuando pase el proceso penal, ya veremos cómo se dilucidan responsabilidades. Proceso penal. Se identifica a la titular de la cuenta, la prostituta rumana, se le cita en comisaría y se le convoca, se le envía una citación para que declare en juicio. Por supuesto, la citación, cuando le llega, la chica rumana no está ni en Mija ni en ningún sitio, ha desaparecido, con lo cual el proceso penal totalmente estancado porque nadie funcionó con agilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interesante. Entiende esta intervención que la determinación del alcance de las posibles responsabilidades penales y contables, en que haya podido incurrir cualquier empleado público, procedería una vez dirimida la actuación en vía judicial penal, momento en que podrá determinarse el daño causado. Todo ello prestando especial atención a los plazos legales de prescripción y sin perjuicio de las posibles responsabilidades disciplinarias que pudieran depurarse en el seno de esta organización. Insisto en esto porque en el caso de la MT de Valencia también ha habido responsabilidades disciplinarias sobre la jefa de negociado que hizo el pago. Perdonadme. Y vamos con el caso de la MT de Valencia, que es un tema dramático, ¿no? Porque a la persona que fue víctima de la estafa se le ha arruinado la vida. La Razón, el 20 de agosto, publicó un artículo dando su nombre y apellidos, porque ella está dando muchas entrevistas ahora mismo, Celia Zafra, de víctimas a culpables. Se abre la puerta a que los funcionarios asuman el coste de los ciberataques contra la Administración. Esto es muy importante. Esto es muy importante por todo lo que le ha pasado a Celia Zafra desde que fue víctima de una estafa en la MT de Valencia, una estafa que le costó a la MT 4 millones de euros, 4 millones de euros. Paradigma de la estafa del CEO. En algunos medios se ha dicho que era Man in the Middle, no. Recibo un correo de alguien que parece representar al presidente de la MT y, bueno, ahora veremos todo lo que pasó porque es interesante. Le dijeron que había una operación con una empresa de China que iban a pagar en torno a 10 millones de euros y que tenía que preparar una documentación porque era muy importante, era muy confidencial, no se lo podía contar a nadie y en un momento en el que el gerente estaba de vacaciones
y la jefa de administración de baja maternal. Ojo, esto se llama ingeniería social, se descubre la vulnerabilidad y se ataca el elemento más débil de la cadena. Entonces, ¿cuándo salta la alarma? Cuando se hace la 9ª transferencia, después de 8 transferencias, ¿de acuerdo? Por un importe de 4.050.000 euros. Esto sigue siendo noticia de La Razón, cito hoy la fuente, y cuando se destapó el fraude, pues la empresa municipal dirigió toda la responsabilidad sobre ella. Pese a no formar parte de la alta dirección y tenía en ese momento, ya confirmado por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, responsabilidad contable. Solo le queda recurrir al Supremo por 4.050.000 euros más 300.000 en costas e intereses, y además Celia Zafra fue despedida de la AMT. En primera instancia, un juzgado de lo social de Valencia determinó que era un despido procedente. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dio la contraria y dijo que era un despido procedente, y posteriormente el Tribunal Supremo no admitió un recurso de casación, de manera que ha sido despedida y además tiene que asumir el pago, si es que tiene posibilidades, de casi 4,5 millones de euros. ¿De acuerdo? Una persona que fue estafada y que pagó esa cantidad por parte de la AMT. Es muy importante seguir toda la secuencia del Tribunal de Cuentas con lo que ha pasado. El auto del 2021 primero, la sentencia del año 2022, la sentencia posteriormente de noviembre de 2022 y la última, que es la 4 de 2023, que ratifica lo que ya se determinó en sala, pero con un voto particular que discrepa de todo, que yo os pediría que lo leyerais si tenéis tiempo y ganas, pero a mí me parece un voto particular bastante polémico. Pero ¿qué acredita el Tribunal de Cuentas? Hecho probado segundo. En el momento de las actuaciones, Celia Zafra era directora del área directora del negociado de administración, simplemente. Por encima de ella estaban el gerente y la directora del área de gestión. El gerente estaba de vacaciones, la directora del área de gestión de baja maternal. Solo le correspondía, importante, preparar materialmente los pagos y subirlo a la plataforma del pago en línea. ¿Y qué hace? En ausencia de sus superiores, alguien desconocido contacta por teléfono con ella, le informa de la adquisición de 2 empresas chinas y le pide información sobre quiénes son las personas autorizadas para aprobar pagos. Y le dice que sea confidencial. Y Celia Zafra le facilita documentos para hacer los pagos, con las firmas de las personas que no están. De manera que le sirve en bandeja a los estafadores que se hacen pasar por una consultora, que le envíen a ella las propias cartas de pago con las firmas de sus superiores, como una firma de conformidad. Y además elaboró, esto lo dice el Tribunal de Cuentas, y le proporcionó un borrador de carta de ordenación de transferencia de pago con una factura correspondiente a la operación. Hace 8 pagos al Banco de China en Hong Kong, el dinero tal y como llega se volatiliza y esto no corresponde de ninguna manera a la práctica bancaria que tiene la AMT con la entidad financiera que fue la Caixa. La AMT fue contra la Caixa, en un juicio perdieron el juicio, dijeron que la Caixa no tiene por qué comprobar que los documentos eran correctos. El Ayuntamiento de Sevilla también ha ido contra el banco que hizo los pagos. Yo tengo dudas de que tengan éxito, pero esto se descubrió cuando ya se habían hecho 8 transferencias manuales por importe de 4.054.000 euros. Y, a ver. Vale, ¿podéis pinchar aquí ahora, por fin? Sacad los móviles, por favor. Es una encuesta anónima con una herramienta que se llama Slido para hacer un poco más participativo esto. Habéis hecho buena gente durmiendo, por suerte no están haciendo ruido todavía. Jacinto, ¿estás despierto? Bien. Si podéis, por favor, escanear el código QR y votad. Son buenos, se ha quedado, bien, habéis estado atentos, perfecto. Bueno, solo hay que pinchar, votar anónimamente y con los datos recibidos, es lo que pone ahí. ¿Creéis que hay responsabilidad contable? Sí, no, tengo dudas. Es evidente que ella fue una víctima, pero se puede abrir la puerta a que todo el mundo sea una víctima. También hay que tener cuidado con estas cosas. Se extralimitó en sus funciones. Bueno, 55-45. Un poco más de participación, por favor. Vamos en tiempo.
Bien, es que no lo veis. Pero sale chulo aquí. Cuando estemos en el 60 cortáis en la trastienda. Vale, bueno, ¿cuánta gente? 39 votos nada más, 40. Bueno, arriba está la participación. Esta herramienta es muy chula para lograr el engagement del público que se dice y os animo a hacerlo en próximas convocatorias o tal. 60, corta. Vale, bueno, un 60% de los que habéis participado consideráis que con la información recibida tiene responsabilidad contable, un 35% decís que no y un 5% tenéis dudas. Pasamos de transparencia, paso yo aquí. Muchas gracias. Es un caso muy complicado. En el voto particular, la magistrada del Tribunal de Cuentas, que es magistrada además, que dice que no, ella dice algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. Primero, niega la condición de cuentadante de esta persona, cosa con la que no estoy de acuerdo. Dice que no actuó con negligencia, cosa con la que tampoco estoy de acuerdo, pero sí dice que fue una víctima. Con eso sí estoy de acuerdo. El problema es que cualquier persona entonces se puede presentar como víctima. Entonces se abre una puerta, desde mi punto de vista, arriesgada a que personas que han actuado sin el suficiente celo profesional se consideren fuera de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien entra en SICAWIN en Córdoba, cambia una factura, cambia una cuenta corriente para un pago, se lo pone a nombre de su primo. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Cuidado con estas cosas entonces, ¿no? Termino con las conclusiones y recomendaciones. La estafa más común es Man in the Middle, que fue el Ayuntamiento de Sevilla, no han recuperado dinero. ¿Y cómo podemos prevenir estos ataques? El INCIBE, que es el órgano público que está en León, que se encarga de la ciberseguridad para empresas y particulares. Sabéis que el CNI es el que se encarga del sector público, ya voy terminando, ya lo sé. Nos ofrece una serie de recomendaciones. Acceder a sitios web con certificado, actualizar constantemente el software de nuestros equipos, cosa que no hacemos porque además los informáticos son los que siempre están pidiendo más dinero para tener todo actualizado sin que nadie sepa para qué los quieren. ¿Algún informático en la sala? Nunca hay suficiente para los informáticos, ¿no? Es muy difícil estar actualizado. Utilizar contraseñas robustas. ¿Cuánta gente tiene contraseña? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ABCD, etcétera. Habilitar la autenticación en 2 pasos, fundamental. Evitar conectarse a redes abiertas. Esto es muy importante. La estafa de Man in the Middle del Ayuntamiento de Sevilla, todo el mundo dice que entraron porque hay directivos que se conectan en redes wifi en los hoteles públicas y hay gente que se dedica especialmente a interceptar esas comunicaciones. Cuidado con las wifis públicas y no seguras. Cuidado. Evitar enlaces de correo y actualizar los antivirus. Y termino con recomendaciones ya de establecer algún protocolo. Si tenéis un protocolo hecho, por lo menos está el protocolo hecho. Y si ese protocolo no lo cumplen los empleados, ya es su problema, pero el protocolo está hecho. Y es bueno tener protocolos de actuación preventivos para curaros en salud. Lo digo claramente. Un correo urgente siempre es sospechoso. Siempre. Un indicador básico, sencillo. No hay que ser experto informático. Urgente cambiar la cuenta. ¿Para qué? 0, ya termino. Amenazan con consecuencias nefastas si no se hace lo que dice. Señal de alarma, banderas roja, amarilla, verde, todo lo que queráis. Y una de las mejores medidas siempre es, recibimos un correo, o sea, vamos a hacer un pago de una factura importante, se recibe un correo, cambio la cuenta, coge el teléfono. Es verdad que hay ayuntamientos que están súper liados, todo el mundo está muy liado, los interventores tenéis muchísimo trabajo, pero si llega un correo urgente, con consecuencias nefastas, con un cambio de cuenta, es una bandera roja como una catedral. Con un protocolo muy sencillo se pueden ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Y habéis visto al principio el listado de ayuntamientos que han caído y de empresas públicas que han sido estafadas. Le puede pasar a cualquiera, con una herramienta sencillísima de prevención, se pueden ahorrar muchos disgustos y evitar que el dinero público vaya a parar donde no debe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Un tema muy interesante, también muy preocupante, pero has expuesto una serie de recomendaciones que todos tenemos que tomarnos muy en serio, ¿no? En este foro hay también muchos tesoreros, a todos nos afecta y todos podemos en algún momento dado tener una brecha de seguridad, como has comentado, algún punto débil. En nuestras organizaciones trabajan muchas personas y bueno, pues es muy importante todas estas cuestiones que has puesto de manifiesto. Tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario sobre la comunicación.
puedo decir una cosa que se me ha olvidado. Sí. Tenía aquí que lo he puesto al final, 2 prontuarios que hizo el CNI sobre responsabilidad de las entidades locales. Me voy a permitir que lo cuente. Esto se lo comenté cuando todavía era consejero de la Cámara a Pablo López, responsable de formación del CNI, y se hizo el primero, luego se actualizó en diciembre de 2022. Y es muy interesante porque establece la responsabilidad no solo de los habilitados nacionales, sino también de los cargos electos. Entonces, cuando un cargo electo de repente ve que puede tener una responsabilidad, su sensibilidad presupuestaria aumenta con una proporcionalidad muy, muy interesante. Lo digo porque tener este prontuario a mano para convencer a cargos electos de que hagan inversiones presupuestarias en hábitos higiénicos de ciberseguridad para empleados o en algunas mejoras informáticas, puede tener un efecto balsámico que a lo mejor a algunas puede venir bien. Por supuesto. Hay una pregunta de una compañera. Vale, soy Antonia Caro, soy aquí. Ah, vale. Buenas, ¿qué tal? No te veía, de verdad. Soy Antonia Caro, soy responsable de productos de SICALWIN. Y la verdad es que me ha sorprendido la afirmación que has hecho de que cualquier usuario puede entrar en SICALWIN y cambiar la cuenta bancaria de un proveedor. Simplemente, vamos, para tranquilidad de todos los interventores que hay aquí, que sois usuarios de SICALWIN, dejar claro que en Mergele Gro todos los productos tienen certificado del Esquema Nacional de Seguridad en categoría alta, y la gestión de usuarios dentro de la aplicación es responsabilidad de la propia administración, ¿vale? Por tanto, quien entra o no entra en cada uno de los productos, lógicamente no es un problema de SICALWIN, es un problema de la propia gestión de usuarios de la aplicación. Sí, rectifico y te pido disculpas porque lo he dicho mal. Lo que dice el informe de la intervención es que en la gerencia de urbanismo el acceso a SICALWIN no dejaba rastro y que el cambio de cuenta, por lo visto, no se pudo hacer un rastreo de quien lo hizo. Tampoco es cierto que no deje rastro quien entra en la aplicación. Hay una gestión de trazas y un monitor de actividad en el que se puede comprobar quién accede a cada punto de menú, a qué hora y qué hace. Yo te cito el informe de la intervención, que además lo cito en un artículo. También el informe decía que el expediente de pago no estaba completo, cosa que también es muy sorprendente. Que yo no sé nada del expediente de pago. Ya, pero que en el expediente faltaba documentación. Entonces, lo que dijo la interventora, que además el informe lo tengo por escrito, es que en SICALWIN alguien entró y cambió la cuenta corriente y, por lo que parece, pues no se pudo determinar quién fue, cosa que evidentemente no puede ser achacable a SICALWIN. Muy bien, muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Hola, buenas tardes. Soy José María Ortega, del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Enhorabuena porque ha sido muy interesante. Solo 2 cuestiones. Una, que creo que tenemos una herramienta, aparte del sentido común y de comprobar cuando llegan estas cuestiones. Nosotros que hemos tenido 2 intentos, efectivamente operó el sentido común, gracias a Dios. Pero bueno, creo que además, aunque será una pesadez para las personas que se lo decimos, es que tenemos sedes electrónicas o debemos tenerlas. Deben autentificarse con un certificado electrónico y a partir de ahí, si alguien tiene un certificado electrónico que no debe tener y lo usa, bueno, digamos que ahí nos estamos cubriendo nosotros. Eso como un mecanismo que tenemos ahí. Pero me llama la atención el tema de la banca. La banca se está desprendiendo de funciones de comprobación. Ya está, creo que prácticamente todos hacemos lo que antes hacía la banca. Y bueno, es decir públicamente que cada vez estamos asumiendo más esa función. Si somos responsables, pues tendremos la transferencia firmada, subiremos el fichero a la banca electrónica, pero claro, ahí se abre una brecha de seguridad que creo, y estoy en desacuerdo con que las entidades financieras no sean responsables de hacer una transferencia a una persona jurídica o física que no era el titular de la cuenta. Pero bueno, eso queda como queja y no excede este ámbito. Muchas gracias. Bueno, en el caso de Valencia, por profundizar un poco en esto, sin ánimo de quitarle tiempo a Vicente, que ya está aquí, en el procedimiento de pago en línea que tenía establecido la AMT hacía falta la firma de los 3 claveros. Y esas firmas no estaban, porque uno de los claveros estaba de vacaciones y la otra clavera estaba... entonces, el banco procedió a pagar solo con una firma. La AMT demandó al banco, pero parece el juzgado determinó que no era competencia del banco establecer si la propia AMT había incumplido con su propio procedimiento interno. Eso fue lo que dijo en el caso de Valencia. En el caso de Sevilla no sé lo que va a pasar, pero sí ha habido recientemente una multa de la Asociación Española de Protección de Datos al BBVA porque a una señora le robaron el DNI
otra señora fue al banco y le han vaciado la cuenta. Es decir, el empleado que estaba en ventanilla ni siquiera miró a la persona que fue para verificar si era ella. Le pusieron el DNI por delante, le vaciaron la cuenta y ha sido una multa de 70.000 euros al BBVA, pero por incumplir protección de datos. Fíjate, por no verificar los datos de la clienta. Entonces, el Ayuntamiento de Sevilla, no sé si al final cómo ha articulado la demanda contra la entidad financiera que hizo el pago, la demanda la ha puesto la asesoría jurídica, pero en el caso de estafas informáticas, cada vez más juzgados están dando la razón a los clientes por incumplimiento del celo bancario, ¿no? A la hora de hacer algunos pagos que eran podían estar claramente asociados a algún tipo de estafa. Así que quizás en el Ayuntamiento de Sevilla nos podemos llevar alguna sorpresa, todavía no sabemos lo que va a pasar. Gracias por tu pregunta. Gracias, Enrique. Sí, muchas gracias. Destaco la idea y la propuesta que comentabas de elaborar un protocolo en nuestras administraciones, en nuestras organizaciones. No cabe duda que también la formación en estas materias es muy importante, y no solamente de interventores y tesoreros, ¿no?, sino de todas las personas que intervienen en una organización y en este sentido pueden tener una responsabilidad en estas acciones, ¿no? Bueno, recordaros que todas las ponencias y las presentaciones vamos a tener acceso a ellas para poder leer más detenidamente las recomendaciones de las que nos hablaba Enrique. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Vamos a pasar a la tercera comunicación. Bueno, pues ya nuestra última comunicación corre a cargo de don Vicente León Mirabet Márquez, al que pido por favor tenga la amabilidad de acercarse al estrado. Muchas gracias, Vicente. Enhorabuena también por la selección de tu comunicación, que tiene un título muy sugerente, ¿no? Del siempre se ha hecho así a la mejora continua a través del control interno en un pequeño ayuntamiento, ¿no? Yo creo que con este título todos nos sentimos identificados, ¿no?, cuando hemos acudido por primera vez a un nuevo destino y ante las ganas y la iniciativa de introducir cambios y mejoras nos hemos encontrado con la resistencia y la oposición, no solamente en ocasiones órganos políticos, sino también de funcionarios, ¿no?, con esta resistencia al cambio bajo la justificación de que toda la vida lleva haciéndose así, ¿no? Cuando quieras, Vicente, tienes la palabra para demostrarnos cómo esta actuación del interventor puede incidir y incide claramente día a día en la mejora de las administraciones. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al comité organizador haber elegido la comunicación, así como a Mari Carmen Aparici, que me propuso participar en un artículo en la revista del Consultor y dio lugar a esta comunicación. La verdad es que poco me imaginaba que en la tarde calurosa de julio electoral, en un arrebato se me ocurrió enviarla y estar aquí hoy presente. Pero bueno, aquí estamos. Lo presenté con calor y he llegado con calor, pero aguantaremos. En primer lugar, hablar del Real Decreto 424 aquí, vamos, es a lo que hemos venido. Es verdad que no voy a entrar a hablar pormenorizadamente de él, porque ya hay otros profesionales estupendísimos que han hablado de ello. Yo lo que quiero ver es cómo lo vi desde otro punto de vista, que quizás sea diferente. Yo decidí no verlo como un cambio normativo más, sino verlo como una oportunidad de mejora. Es verdad que vivimos muchos cambios que a veces con demasiada asiduidad y nos generan cierta inseguridad jurídica. Pero bueno, en este momento decidí que era el momento de hacer los cambios. Cambios que implicasen a la organización y aportaran un valor adicional a lo que se realizaba hasta ahora, tratando de cambiar el paradigma de gestión. La motivación no vino solo por el Real Decreto. Es verdad que tras las elecciones de 2019 hubo un cambio de gobierno y ese cambio fue el engranaje definitivo para impulsarlo. Aquí tenéis una imagen que os será bastante familiar. En primer lugar, os quiero situar el municipio. El municipio es Argime de Alfara, aunque actualmente ya no estoy en él. Es un municipio de 1000 habitantes, está a medio camino entre Castellón y Valencia y tiene alguna que otra particularidad. Tiene piscina climatizada, una cantera de piedra de propiedad municipal, planta de tratamiento de residuos, que sí que genera ingresos, pero también genera gastos y carga administrativa. Como habéis podido intuir por el logo, entendí que el control interno era el tren que debíamos subirnos como organización. Así que os invito a viajar conmigo para que lo conozcáis con más detalle. Antes de comenzar, como os he comentado antes,
Estuve 6 años allí, los últimos 2 años en acumulación, y es un poquito la experiencia que he llevado a cabo allí. Ahora. Para poder llevar a cabo la implementación, lo primero que era necesario era conocer el análisis del entorno. Aquí podemos ver, siguiendo el símil, maquinistas, vías, estaciones. Después de un año que estaba desarrollando las funciones y el Real Decreto ya estaba, más o menos las características del entorno eran que no teníamos ninguna entidad escrita. En relación a los medios humanos, tenía 4 personas en la administración, ninguna de ellas técnico. Una de ellas dedicada a intervención tesorería, otra de ellas subvenciones y recursos humanos, otra en secretaría, urbanismo y contratación y otra en registro y padrón. Otra de las características principales era la alta rotación que había habido en el puesto de secretaría de intervención en los últimos años. Cada uno con nuestras manías. Entonces, eso generó un desgaste en el personal. Cuando yo llegué y traté de proponer cambios, todo era otro más, ¿y tú cuándo vas a estar? Entonces, generaba cierto recelo. En cuanto a la situación económico-financiera, era buena y la entidad lo único que contaba era con un préstamo y la remisión de información estaba al día. En cuanto al ejercicio de la función fiscalizadora, dado el volumen de trabajo y la insuficiencia de medios, se limitaba a un mero control verbal sobre la existencia de crédito. El alcalde quería hacer algo, le preguntaba a la administrativa, sí, tienes crédito, ya está. Ahí habíamos acabado. Por tanto, no había ningún informe que estuviera suscrito, ni hablemos de informes desfavorables. La primera vez que lo mencioné, vamos, eso sonaba chino. Y luego sí que había una cosa muy buena, que era que la alineación político-técnica relativa al cambio. En esta imagen se representa muy bien, y no será ninguna novedad, para los que ejercéis como secretarios e interventores, el sentirnos como el hombro orquesta. Yo cuando estaba estudiando la oposición pensaba que iba a estar tranquilamente. Cuando ya llegué ya al segundo día prácticamente me tocó remangarme y ponerme a limpiar, a recoger, porque había que hacer faena, si no salían los expedientes. Ello tiene sus ventajas y sus desventajas, dado que casi todo pasa por nosotros en los ayuntamientos. Nos compete las funciones de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la contabilidad, tesorería, recaudación, todas ellas previstas en el Real Decreto 128. Además de las que nos vienen atribuidas por la vía de hecho, y no hacen uso del 2.4 para incluirlo en la RPT ni nada por el estilo. Lo haces y punto, si no, no sale el expediente. En fin, por tanto, las conclusiones del análisis prácticamente estaban claras antes de comenzar, porque cuando todo pasa por ti es más fácil detectar los riesgos, usando la terminología del Real Decreto. Otra cuestión es el tiempo que podemos dedicarle para mitigarlos. Todo ello se detectó en una serie de problemas. Algunos de ellos se transformaban en riesgos, también se visualizaban objetivos que se pretendían conseguir, pero todo ello situando al ayuntamiento en el centro del mapa. Los riesgos principales que se detectaron, como bien ha comentado mi compañera Sandra esta mañana, eran contrataciones recurrentes, que en algunos casos se superaban los umbrales del contrato menor, ausencia de un plan estratégico, contrataciones de personal no inspiradas en mérito y capacidad, muchas de ellas en criterios sociales, subvenciones en especie, normativas tributarias desfasadas, entre otros. De todos ellos, cuantitativamente, el riesgo mayor era relacionado con la contratación, pero no lo era cualitativamente, atendiendo que la normativa tributaria estaba desfasada, generaba mayores riesgos, pero de importancia económica más relativa. Una vez expuesto el entorno en el que nos encontrábamos y los riesgos detectados y objetivos que se pretendían lograr, había que planificarlos. Y así se agruparon por áreas, identificándose 4 principales. La línea naranja de recursos humanos, la línea roja de contratación, la línea morada de subvenciones y la línea azul de intervención tesorería. Y todo ello se puso en conocimiento del equipo de gobierno. La puesta en conocimiento al equipo de gobierno se hizo en 2018, advirtiendo que en 2019 se comenzaría con la fiscalización acorde a ley. Pero dichos riesgos no se trasladaron a la agenda política, manteniéndose el mantra del siempre se había hecho así, hasta el cambio de corporación. El cambio de corporación trajo un aspecto peculiar, en tanto que el alcalde mantuvo el cargo, pero integrándose en una formación nueva. Por tanto, todo el equipo de gobierno era nuevo y debutante en la vida política. Era el momento de aprovechar. Así que todo el equipo de gobierno anterior pasó a estar en la oposición. Eso conllevó plenos largos, pero bueno. El nuevo equipo de gobierno creyó en el proyecto y se comenzaron a diseñar recorridos, construir vías férreas y las correspondientes estaciones. A continuación, me adentraré en cada una de las líneas para ver las deficiencias detectadas y las medidas que se llevaron a cabo.
En la primera línea, en la económica, como ya he comentado, uno de los principales riesgos era la normativa tributaria desfasada. Se exigían o no se exigían hechos imponibles que no estaban adecuados a la realidad, había que hacer criterios interpretativos, se concedían fraccionamientos que eran en pro de la ciudadanía pero no estaban amparados en la normativa, no existía fiscalización y expedientes todos se repetían uno tras otro, no había ningún modelo. Ante ello, lo primero que se hizo fue, desde el primer minuto del 2019, el régimen de fiscalización de requisitos básicos estaba en vigor. Se aprobó un acuerdo plenario y se incorporó también en las bases de ejecución del presupuesto, mientras se elaboraba un reglamento propio de control interno. En relación con esto, también se elaboraron modelos de expedientes que eran habituales, fraccionamientos, para que fuera mucho más ágil la tramitación administrativa y reducir así la inversión en tiempo de tareas mecánicas. El siguiente paso fue la revisión de la normativa. Se creó un equipo de trabajo, equipo por llamarlo de alguna forma, éramos el dúo, la administrativa y yo. Alguna vez venía el auxiliar, el alcalde, pero vamos. Pero sí que nos marcamos que esas reuniones eran obligatorias y el día que teníamos reunión se paraba todo lo demás. Si venía gente a atender, había que esperarle, fuera quien fuera, porque si no, en un ayuntamiento pequeño nunca sale. Siempre sale una cosa y nunca se hace. Así, en el primer año del plan se consiguió modificar 4 ordenanzas fiscales, aprobar una ordenanza general de recaudación y el reglamento de control interno. Al año siguiente fue especialmente complicado por la pandemia que todos hemos vivido, pero aún así conseguimos llevar a cabo otra ordenanza fiscal y aprovechamos ese tiempo en casa para reflexionar y pensar y diseñar en otras áreas. A pesar de que no era obligatoria, el informe resumen por el uso del modelo simplificado, sí que aposté por la elaboración del mismo, el cual permitió ver los cambios que habíamos realizado, dónde estábamos, qué habíamos hecho y dónde queríamos llegar. Estos informes estaban por escrito, pero el plan de acción no existía. Se hacían y se ejecutaban. Gracias a eso, gracias a ese plan, este año se ha conseguido actualizar el inventario e incluir la correlativa valoración económica de los bienes, para lograr el reflejo en la contabilidad, extremo desconocido hasta la fecha y reivindicado por la administrativa desde tiempos inmemoriales. Respecto a la línea de subvenciones, respecto a la línea de subvenciones, se detectaron muchísimas que eran competencias impropias y, obviamente, la tramitación del 7.4 no estaba. Entonces, se articuló, una de las subvenciones era una especie de subvención en especie en la que el colegio le pagaba, o sea, le pagábamos directamente al colegio material educativo que eran para los niños y para las familias. Ni se identificaba al beneficiario, ni nada de nada, ni se hacía publicidad ni concurrencia. En fin, al final tampoco existía plan estratégico ni normativa propia. Ante ello, en 2021 se desarrollaron importantes cambios. Se elaboró un plan estratégico, se tramitó la asunción de competencias impropias para la concesión de las ayudas educativas y se aprobó una ordenanza reguladora. Como todo cambio, hubieron cosas negativas. Con este cambio en la forma de gestión se aumentó la carga administrativa. Claro, antes era muy fácil, llegaba la factura y se pagaba. Extremo que se superó en el ejercicio siguiente haciendo modelos para evitar eso. Y se generó un gran revuelo entre los vecinos por la carga que les suponía presentar la justificación para que se les pagara. Pero bueno, entre el equipo de gobierno haciendo campañas divulgativas y la paciencia de la persona encargada de ello, explicando uno a uno, se solucionó. El año pasado se logró la aprobación de una ordenanza general de subvenciones como un primer paso para la regulación de las subvenciones nominativas y amparar cualquier actividad de fomento en el futuro. En cuanto a la línea de contratación, nos encontrábamos ante la existencia de contratos recurrentes, como es lo habitual en todos los ayuntamientos pequeños. Si bien había que destacar cuantitativamente el suministro de energía eléctrica, pero para ello habíamos topado con el alcalde. El alcalde no tenía ninguna intención. ¿Por qué? Porque es la cooperativa del pueblo que lleva toda la vida prestándolo y ahora ¿qué van a hacer ellos? Así que eso no lo hemos conseguido, ya lo adelanto. Pero, en fin, otro de los riesgos era que habían prestaciones de servicios que no eran competencia propia y eso los conseguimos eliminar. Algo es algo. Aquí he de decir que hubo un hándicap muy importante, que era la postura de acomodo del administrativo de turno. Eso de cambiar no iba con él. Entonces había que buscarse la vida. Pues bueno, ya que tenemos personal de prácticas que venía y contratos subvencionados, los utilizamos para impulsar eso.
Así, el primer año se eliminaron el gasto de las competencias impropias y se licitaron servicios recurrentes, como fue el mantenimiento de los ascensores, entre otros. Y el contrato de limpieza, que esta era otra de las piezas complicadas, ya que, como veremos más adelante, se hacía por gestión directa a través de medios propios, basados en criterios sociales. El suministro de energía eléctrica, a pesar de mantenerse, sí que es cierto que se acometieron numerosas inversiones para reducir el gasto. Es una forma de mitigar el riesgo también, por lo menos cuantitativamente. En cuanto a la línea de recursos humanos, el principal riesgo era la bolsa de limpieza, que estaba inspirada en criterios sociales y no cumplía ni los principios de mérito ni de capacidad. Además, que la función social no se cumplía, porque siempre entraban los mismos, funcionaban mal y no se les podía abrir expedientes disciplinarios porque de cuando íbamos a acabarlo ya se habían acabado. Por tanto, no era lo correcto. Así que al final el equipo de gobierno optó por la externalización y se licitó el servicio. Aprovechando que en los últimos años recibimos muchísimas subvenciones de fomento de empleo, en el ayuntamiento se venían destinando a personas de baja cualificación. Pero se le propuso al equipo de gobierno el cambiar eso para optar a perfiles de mayor cualificación. Y con ello se cambiar la visión que había, porque aportamos medios, dadas las restricciones presupuestarias para incorporar, y sobre todo en un ayuntamiento pequeño, porque lo de la tasa de reposición entre 4 es complicado. Ellos consiguieron aportar valor y se ha quedado instaurado este cambio de visión y hoy en día siguen apostando por buscar gente cualificada. En este cambio de perspectivas de las subvenciones se permitió incorporar de carácter más técnico, entre ellos, por ejemplo, entró una persona como arquitecto técnico. Ello permitió conocer la situación real que había en el municipio, ver qué necesidades tenían de inversiones y poder acometerlas y optar a numerosas subvenciones en concurrencia competitiva que antes era inimaginable. Ello se ha conseguido que los recursos que se han recibido de subvenciones hayan sido muy altos y que muchas subvenciones se hayan ejecutado prácticamente con un coste de fondos propios escasos. Es verdad que llegados a este punto, hablar de mejora continua en un pequeño municipio quizás sea demasiado pretencioso, pero todos los cambios implementados han facilitado instaurar más cambios organizativos y procedimentales que nada tenían que ver con el control interno y replantearse el porqué de las cosas, persiguiendo la reducción de cargas a la ciudadanía, entendiéndola como un cliente y no como un súbdito. Antes de acabar, me gustaría deciros que la secuencia de hechos que os he contado hubiese sido maravilloso haberla dejado todo plasmado en un documento antes de comenzar y que sirviera de guía de ruta. Pero la realidad del milhabitantismo no permite dedicarse a ello, por lo que el plan estaba en mi cabeza e iba transmitiendo al personal y al equipo de gobierno los objetivos a corto plazo. Y cuando estos se alcanzaban, pasábamos a los siguientes, como si un videojuego fuera. En cuanto al final, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el actual cuerpo de habilitados y habilitadas, con una comparativa gráfica con el mundo ferroviario que ha sido el hilo de esta exposición. Allá en la Constitución de 1812 aparecía nuestra máquina de vapor, un tal depositario que era el encargado de la administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios y no imaginaban aquellos depositarios la evolución que sus funciones tendrían. En 1924, el año que viene celebraremos el centenario, con el Estatuto Municipal ya aparece la figura del interventor de fondos, al que le corresponde la fiscalización de nóminas. Yo ni las fiscalizaba cuando llegué. Siguiendo nuestro hilo ferroviario, tenemos a nuestra disposición el tranvía eléctrico. Las personas que ejercían en esa época pensarían que hubiéramos evolucionado hasta la situación actual. Pensad dónde estamos hoy, en un congreso de control interno local. Esto era difícil de pensar en esa época y tampoco hace falta que nos vayamos tan lejos. Posiblemente la crisis económica del 2008 trajo consigo muchas restricciones de gasto público, que nos impusieron un mayor control en los fondos públicos. Y así me lo transmitía un compañero con bastantes años de experiencia en la mochila. Si yo como secretario interventor de la parte económica no hacía nada, y ahora es lo que más tiempo le dedico, y es verdad. Actualmente tenemos dos herramientas fundamentales a nuestro alcance, el ya citado Real Decreto 424 y el Real Decreto 128. El uso que le demos una u otra será cuestión nuestra. Para algunos será un mero checklist, pero para otros será la herramienta para mejorar su organización. Así ocurre con el metro de hoy en día. Existe en la mayoría de las grandes ciudades. Si bien cada una de ellas difiere en el estado en el que se encuentran, más viejos, más modernos, discurren bajo tierra, en la superficie. Por tanto, tenemos que adaptarnos a los medios que tenemos. ¿Dónde vamos a llegar? Pues bueno,
Como ya se ha comentado aquí, la inteligencia artificial ya ha llegado, no es que va a llegar, ya ha llegado. Entonces, no tenemos que verla como algo negativo, sino tenemos que verla como una oportunidad, como hice yo con el control interno. Y por último, quería acabar con una reflexión que transmite mi sensación de hoy en día. Los pasos no han sido todos los deseados ni los amplios que se esperaban, pero sí con convencimiento en lo que se hacía y progresivamente se han ido consiguiendo pequeños hitos, que si bien aún queda camino por recorrer, no está de más echar la vista atrás y ver el camino recorrido habiendo realizado un avance significativo. Con ella, quiero animar a los compañeros y compañeras, especialmente en la pequeña escala local, a acometer cambios en sus organizaciones, porque siempre se ha hecho así, no es una norma fundamental que deba regir, y cuestionarse porque cómo hacen los niños y las niñas para ser mejores. Pues en Algimia de Alfara aún quedan retos por cumplir y así reducir los riesgos, regularizar las subvenciones nominativas mediante los correspondientes convenios, gestión de espacios públicos, licitación de contrataciones recurrentes, entre otros. Pero desde luego la situación actual es mucho mejor que con la entrada en vigor del Real Decreto 424. Y sin más, muchas gracias a todos y todas por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Vicente, por el interés del tema que has tratado y también la visión positiva de las mejoras y cambios que puede lograr un interventor motivado, ¿no? Yo creo que esta ponencia les habrá resultado especialmente cercana también a los compañeros secretarios e interventores, muchos acompañándonos también en este congreso. Tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario respecto de la presentación. Bueno, parece que no hay preguntas. Yo sí que querría destacar, ¿no?, que muchas veces esta oposición o resistencia a los cambios viene de la mano de argumentos como la agilidad o la rapidez, ¿no? Y sin embargo, las cosas bien hechas y hechas con rigor son las que realmente avanzan, ¿no?, y las que realmente se impulsan. Y bueno, esto que has comentado también de impulsar la adecuación de la normativa a través de la modificación y aprobación de ordenanzas fiscales, un reglamento de control interno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Por otra parte, el hacer equipo, ¿no? Hablabas de la importancia, ¿no?, de llevar a tu terreno a los compañeros de la Administración. Yo creo que esto es importantísimo. Y, de hecho, puedo dar fe que las ganas de hacer las cosas bien y con rigor se contagian. Y cuando en una organización impera estas ganas de mejora y de hacer las cosas con rigor y en condiciones, pues, digamos, todo es más fácil también para el interventor. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Vamos a terminar aquí ya esta jornada que ha sido realmente intensa. Muchas gracias a todos por aguantar hasta estas horas. Está claro que las ponencias eran interesantísimas, ¿no?, y nos han mantenido atentos hasta este momento. Ahora mismo ya toca relajarnos, descansar, disfrutar de la cena de gala que se va a celebrar, como sabéis, en el Hotel Europa en Magada y Pisuerga, para la cual nos recogerán los autobuses a las 8:30 en la Plaza de San Lázaro. Muchísimas gracias a todos y un aplauso último para los ponentes. Gracias.